O detector UTG con sensor C para verificar espesor de pared de placa metálica. Tenemos el instrumento a la vista, el instrumento ha sido encendido. Prácticamente el botón de ingreso a menú de configuración es este. Flecha arriba, flecha abajo permiten desplazarlos en el menú. Máxima y mínima son para, signo de menos, signo de más, son para ingresar, por ejemplo, a datos del menú de ayuda. Aquí nos dice, por ejemplo, qué es la memoria, para qué se necesita. Cada vez que vemos este símbolo, el botón de más me va a ingresar a las opciones o la explicación de qué es cada opción. Entonces vamos a ingresar a los ajustes a la calibración, ya que el instrumento, como cuando se utiliza tal cual viene, pues prácticamente no va a medir. Por ejemplo, vamos a usar el botón de menos para salir de los menús. Si yo lo pongo aquí, me va a marcar un error. Dice se requiere limpie sonda y ajuste a 0. Entonces vamos a transferir un poquito el gel ultrasónico que acabamos de tomar. Vamos a limpiar y vamos a salir de esta pantalla dando OK, presionando el botón central. Ingreso, menú de ajustes a la calibración, elijo la función de puesta a 0, coloco y sostengo inmóvil el sensor sobre el soporte, hago la prueba de medición, está correcto. ¿Sí? Muy bien, esta no es la medición exacta de esta pieza, pero vamos a hacer varios repasos de lo que son las configuraciones requeridas. Esto que acabamos de terminar es la puesta a 0 y sirve precisamente para activar el equipo. ¿Cuándo va a ser necesario poner a 0 el instrumento? Después de un reinicio, cuando coloco pilas nuevas, retiro las anteriores, coloco las nuevas y el instrumento me va a pedir poner a 0 el sensor. Muy bien, entonces principalmente son esos dos. No es algo que se tenga que hacer todos los días, pero sí es algo requerido de manera ocasional. ¿Lo podemos incorporar a un procedimiento? Claro que sí, el instrumento no se afecta, pero ahorita vamos a hacer que, pues principalmente para comenzar a medir, hay que hacer una puesta a 0. Hay que tener elementos de prueba y vamos a poner a buscar una muestra de acero. La traeremos en un segundo. Muy bien, volvemos con nuestra muestra. Voy a utilizar este recorte ya que me permite medir las paredes. Esto es solamente para fines académicos o de aprendizaje. No es algo que se requiera hacer en campo. Confirmación para verificar el ajuste del equipo. Vernier, ajustado a 0. Medimos espesor, punto 188 y medio. Vamos a tratar de ser un poquito más. Punto 182. Vamos a ver por este otro lugar. Punto 184. Aquí tenemos otro espesor, pero porque ya hay una capa de material. Entonces vamos a tomar punto 18 como valor válido. Vamos a confirmar, este es un acero galvanizado. Vamos a colocar una porción de gel, porque el gel lo que hace es desplazar el aire que hace o impide el traspaso de la señal. Vamos a tratar de ir longitudinal en este caso una tubería. Estamos viendo los resultados, ¿no? 200 milésimas, 200 milésimas. Entonces tenemos un resultado cercano al obtenido por el vernier. Entonces el instrumento está respondiendo bien, el material configurado es acero, las unidades son pulgadas, y si tomamos la referencia del vernier de 1.82 y vamos a tomar este último, 1.82, perdón, 0.182 es equivalente a 182 milésimas.
0.182 pulgadas, porque podemos hacer que el instrumento se conforme al resultado de una referencia de espesor conocido. Entonces yo ingreso al menú principal presionando el botón, ajustes a la calibración, y en este caso ya no voy a hacer un 0, voy a hacer un ajuste a un espesor conocido. ¿Okay? El instrumento detecta punto 194, lo voy a corregir a punto 182. Entonces vamos a hacer que 182 milésimas sea la intensidad de respuesta en el sensor asignada a este espesor conocido para este escenario de medición. Entonces vamos a ver cómo está calculando. Aquí hay que entender que hay rugosidad en ambas caras. Entonces yo creo que la configuración del fabricante es mejor que la configuración que acabo de realizar en este momento. Si yo quiero regresar a la configuración del fabricante para el material de acero, ajustes de calibración, elijo material, selecciono acero y mi corrección ya está aquí. Entonces podemos vivir con un diferencial más bajo si controlamos la medición. Nótense cómo si yo columpio el sensor estoy teniendo falsos contactos. Entonces es muy importante estabilizar el sensor y retirar a 90 grados para poder tener mediciones repetitivas y reproducibles. Cabe aclarar que si yo pongo demasiado gel en el sensor, vean el resultado. Se comunican ambas carillas y está transmitiendo un valor de espesor falso. Solo porque interconecté las varillas con una cantidad de gel y está produciendo un eco ultrasónico que es un rebote en el espesor de gel. Pero si regresamos a la superficie de trabajo, veamos la estabilidad de la medición todavía. Entonces, esto que estamos viendo aquí en la pantalla son espesores reales, porque realmente estamos viendo que tenemos textura de rugosidad superficial. Entonces, todas estas partes corrugadas, ¿sí?, tienen altas y bajas, tienen picos y valles. Cuando colocamos el sensor sobre la superficie, no podemos saber si estamos en un pico o en un valle. Entonces estas pequeñas variaciones que vemos en la pantalla son solamente una representación de la textura real en la pieza de trabajo. ¿Sí? No es una superficie plana como un patrón. Entonces es de esperarse. Por ejemplo, esto demuestra el uso básico. Pusimos acero, nos configuramos un material, ajustamos la calibración del material, no resultó, regresamos a la calibración del fabricante y ya está. Eso es lo que hemos realizado hasta este momento. Yo en campo solamente necesito configurarme para acero. Si tengo la oportunidad de revisar contra una pieza que pueda ser usada como patrón, lo voy a ajustar. Entonces vamos a ver varios ajustes adicionales o varias configuraciones extras. Ingreso al menú principal. Selecciono estadísticas. Ingreso nuevamente a estadísticas y tengo dos tipos de estadísticas. Una que me va a analizar el espesor de la placa metálica. Entonces vamos a poner el instrumento aquí a un lado. Regresamos a nuestra muestra y vamos a tomar un grupo o una cantidad de medidas tratando de equilibrar y de explorar la pieza de trabajo. Siempre tratando de mantener el sensor perpendicular y evitar que se columpie para que no mida al aire. Entonces ahí estamos viendo que hemos hecho 9 lecturas de espesor. Esta es la número 10. Leamos la pantalla. N10 indica que mi sensor ha tocado en 10 ocasiones el metal. El sensor
UTG modelo C, que es la C que está aquí abajo, y este es UTG, es Ultrasonic Thickness Gauge, solo funciona en acero o en metal descubierto. Si yo tengo un metal con pintura, el espesor de la pintura se va a ver más amplio, tal vez 3 o 4 veces la dimensión real. Es decir, si yo tengo 1 milímetro de pintura, el instrumento no va a poder distinguir entre la pintura y el metal y va a asignarle entre 3 y 4 milímetros de espesor al metal por cada milímetro de pintura. Entonces es recomendable retirar la pintura, ir directo a metal y obtener una medición. ¿Qué leemos en la pantalla de estadística básica normal? Voy a acercarla aquí. Tenemos 11 contactos de sensor, son 11 lecturas de espesor. La medición es la media aritmética, esta que está aquí. Tenemos .204, ¿sí? Son 204.2 milésimas o .204 pulgadas, ¿de acuerdo? La unidad principal está aquí indicada. Mínima de 195 milésimas, máxima de 233 milésimas. ¿Okay? Esta es la realidad de la capa de espesor aquí. Si lo vemos y comparamos, perdón, aquí estamos en punto 18 contra punto 19, o sea, redondeando esta cifra. Nuevamente tomamos la lectura. Si queremos recordar, vamos a hacer una nueva evaluación. Entonces, esta es la lectura del vernier y esta es la lectura del instrumento de medición, pero su promedio. ¿Sí? Estamos hablando de que el promedio es la medición más acertada. Las mediciones van desde .233 hasta .195 contra .195, ¿verdad? Entonces el vernier a veces percibe nada más un pedacito del borde, pero el instrumento ha sensado en las demás superficies donde no se puede ingresar un vernier o un micrómetro. Una tubería se puede medir, digamos, por su cara externa, sus espesores, ¿de acuerdo? Hay una limitación en cuanto al diámetro. Este es un diámetro de 2 pulgadas y este es el diámetro mínimo recomendado para medir con este instrumento. Entonces, si yo tengo diámetros menores a 2 pulgadas, con el UTG sensor letra C, es muy difícil equilibrar y pueden ser nulas las mediciones porque va a estar equivocado el número o el espesor no va a corresponder a la placa de real o simple y sencillamente la curvatura va a desviar la señal del transductor de haz recto y no la va a devolver al sensor, siendo bueno, siendo inútil la medición porque realmente no va a desplegar nada. Okay. Estadística básica ya quedó. Vamos a ver la segunda función de estadística. Es la alarma de high, low. Ingreso y me pide, por ejemplo, determinar un límite bajo. Entonces vamos a poner una medición X y vamos a bajarlo. Habíamos dicho que punto 195 era la mínima y vamos a calificar, por ejemplo, punto 198. Bueno, punto 199, punto 200 es la mínima. Y presiono siguiente y ahora me va a cambiar el encabezado. Dice ahora ajustar límite alto. Yo voy a poner punto 22 como máxima. O punto 215. Esa va a ser mi máxima. Entonces ahora va a ser un semáforo de go no go. Verde es en conformidad. Rojo, flecha hacia abajo es cantidad de valores que han ido por debajo del intervalo. Y azul va a indicar la cantidad de mediciones que han ido por encima del intervalo. Entonces yo tengo aquí un resultado debajo de punto 2. En punto 2 es verde. Bajo espesor. Alto espesor. Bajo espesor. Bajo espesor. Espesor correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el espesor está más bajo, aquí está más alto y aquí está normal.
Entonces, esas son las funciones de estadísticas para evaluación. Una estadística es una evaluación rápida. Una estadística no deja memorias y por lo tanto estamos confirmando que esta función se puede ejecutar de esta manera. Muy bien, ya quedó ilustrada la función de estadísticas como para hacer una prueba go no go. Vamos a deshabilitar estadísticas y vamos ahora a ingresar a la memoria y vamos a dejar registros. La pantalla es similar, solo que ahora tiene un nombre B1 y vamos a generar registros. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 10 para poder tener un registro que me dé información. Es preferible no arrastrar el instrumento sobre la superficie. Ahora vamos a hacer una inspección de lo que es la memoria del equipo. Ingresamos aquí. Vamos a la función de memoria, que es la primera. Vamos a ver los datos adquiridos. El B1 es el nombre del archivo. Y aquí está. Fecha, hora de la generación del reporte, tipo de sensor, número de serie para poder relacionar el reporte con un certificado de calibración. Cantidad de lecturas 11. La X testada es media aritmética .203.3, que es muy similar a la primera estadística que sacamos. Desviación estándar .0117 es muy baja, lo cual indica que el espesor es uniforme. Mínima de .192, máxima de .235. Conforme a las primeras inspecciones que hicimos, corresponden los resultados. Aquí tenemos la cantidad de lecturas que fueron 11, porque yo hice una de más. Y ahí están los espesores en la línea. Esta es la numeral, estos son los espesores y esa es la hora del día en la que se realizaron las mediciones. Muy bien. Entonces, para salir de este menú simplemente presiono el botón central y ahora ya puedo descargar la información en la computadora y vamos a hacerlo enseguida. Muy bien, conectamos nuestro USB a la computadora y el cable aquí en este puerto de conexión. Y se ve como el instrumento empieza a cambiar iconos en esta esquina de la pantalla informando que se está comunicando a la computadora. Vamos a ver aquí en la computadora cómo ya se generó, al menos en mi máquina, un indicador de que tengo un dispositivo móvil conectado que se llama Positector. Le doy doble clic y me va a aparecer una pantalla, que es esta que estamos viendo por acá. Un momentito, vamos a cambiar cámara. Ok, en la pantalla vemos un archivo que se llama Start Here. Lo activamos y me va a usar mi navegador de internet para utilizarlo como si fuera un pizarrón. Entonces este es mi display de la memoria del equipo. El lote se llama B1, en la fecha y la hora. El tipo de sensor es el UTG. Número de serie es el que habíamos visto en la lista de memorias. Ingresamos y vamos a aumentar aquí el zoom de la pantalla para poder ver mejor las cosas. Muy bien, aquí tenemos el resumen de datos del equipo. El resumen de datos son 11 valores, los valores de media aritmética, desviación estándar máxima y mínima. Las lecturas son las 11 que vimos, cada una con registro de fecha y hora. Y adicionalmente lo que vamos a ver aquí es una gráfica en la pantalla, lo cual me va a permitir mandar a impresión mi reporte, como por ejemplo, decir botón derecho del ratón y vamos a decir, ok, vamos a hacer Command P o Control P para generar una impresión. Elegimos imprimir. Esa es la vista previa de impresión. Y voy a reducir el zoom para que esto sea fácil de apreciar. Entonces prácticamente con esta pantalla yo puedo elegir mandarlo papel a una impresora
o si su computadora cuenta con esta función, podemos grabarlo como un archivo PDF y generar un reporte. Esto sin instalar software en la computadora, directamente con el instrumento conectado a la computadora. Y por ejemplo, vamos a grabar que no se llame B1, que se va a llamar prueba UTG-C, y vamos a poner un distintivo que sea un codo, porque fue lo que estuvimos midiendo. Guardamos en el escritorio y vamos a ver los resultados en la computadora. Y aquí está mi archivo PDF que generé en el escritorio de mi computadora. Y es el mismo reporte que vimos anteriormente, sus datos numéricos y su gráfica. Bueno, esta es la capacitación básica en lo que son las funciones principales del positector UTG. Yo le agradezco mucho su atención y nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que estas instrucciones les sean de utilidad. Cualquier duda, continuamos con asesoría directa a través del correo asesoría@twilight.mx. Muchas gracias por su atención al presente.